Hola muchachos, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con el tema del curso ya de una manera un poco más formal. Siempre que doy este curso de generación de energía, la primera parte del curso la dedico a hacer repaso de conceptos básicos, termodinámicos, ¿sí? Que van a ser necesarios para el desarrollo total del curso. Además que algunos de ustedes pues no recuerdan varios de los conceptos y pues la idea es que los recuerden. Entonces vamos a ver un repaso, una introducción acerca de lo que es el tema de la energía. Entonces la agenda para esta sesión entonces va a ser primero que vamos a ver qué es energía, cuál es la definición, cuál es la clasificación de acuerdo a formas de energía, luego vamos a ver la clasificación de acuerdo a tipos de energía, luego vamos a ver el tema de categorías de energía. Hay un ejercicio muy simpático que siempre coloco en esta sesión y la pregunta a contestar es si es posible ese escenario. Luego, dentro de todo este tema de energía, ¿qué hace el hombre? Y pues por último, un tema de unidades y equivalencias. Entonces, ¿qué es energía? Energía es, como se dice aquí, es la habilidad para producir un trabajo o causar un cambio, ¿sí? Ese es el concepto fundamental de lo que es energía. Entonces, ¿qué causa ella? La energía produce crecimiento, la energía produce movimiento, la energía produce sonido, la energía produce luz, la energía produce calor, ¿sí? Prácticamente, y no es porque este sea el tema que a mí me interese, pero la energía está en casi todo, ¿sí? Si ustedes se fijan en la naturaleza, diariamente, cuando ustedes salen a dar un paseo, etcétera, etcétera, pueden ver intercambios de energía dentro de diferentes partes de la naturaleza. Entonces, los invito a que en estos días, cuando salgan ustedes de sus casas, miren cómo son los intercambios de energía que hay en la naturaleza, que vemos diariamente, que muchas veces se nos vuelven imperceptibles. Entonces, hay una clasificación de energía que se refiere a formas de energía. Entonces, las formas de energía están numeradas acá, ¿sí? Entonces tenemos energía química, energía eléctrica, energía nuclear, energía gravitacional, energía del movimiento o energía cinética, la luz o energía radiante, ¿sí? Y el calor o energía térmica, ¿sí? Muchas de esas energías, digamos, están relacionadas o tienen un mismo origen. Bueno, en realidad todas las formas de energía tienen origen, ese origen es un origen atómico. Pero, por ejemplo, el tema de la luz con el tema de la energía térmica, pues tiene que ver con el espectro electromagnético que todos los cuerpos emiten. Entonces a eso me refiero. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, encuentra esta clasificación de formas de energía como básica y nos lo empiezan a explicar de esa forma. Entonces, inicialmente vamos a ver la energía de calor o energía térmica, ¿sí? Esto es una hornilla de una estufa que es eléctrica y digamos la idea que tuve aquí fue como colocar esas formas de energía en cosas que estuvieran en nuestro día a día para que nosotros lo fuéramos y también tuviéramos la posibilidad de ir a experimentar hasta nuestras casas. Entonces tenemos una energía de calor o energía térmica. La forma de verlo desde nuestra casa es, por ejemplo, con la hornilla de la cocina. Esa hornilla de la cocina, ustedes seguramente lo habrán hecho. Uno enciende la estufa y de un momento a otro esta hornilla se comienza a calentar inicialmente. Cuando se calienta inicialmente nosotros vemos que ella no cambia de color, sino que permanece con ese mismo color. Pero de repente cuando ella va ganando calor y sigue esa transmisión de energía, ustedes pueden ver que esa resistencia se pone de un rojo incandescente. Eso a raíz de la temperatura que comienza a tener y también por el flujo de electrones. Entonces eso es lo que pasa en este fenómeno.
Otra forma de energía de calor, energía térmica, pues es la energía de nuestro sol, ¿sí? Como sabemos, el sol es una gran fuente de energía a través de fusión de moléculas, tiene una edad finita, prácticamente en esta época que estamos viviendo el sol está a la mitad de su edad, le quedan por ahí unos 5.000 millones de años, una cosa así. Y ella, pues el sol entonces va a seguir produciendo esa cantidad de energía. Entonces se ha calculado que la energía anual total que el sol puede emitir puede llegar a ser igual a 10 a la 34 julios. Acuérdense, señores, de las unidades físicas para energía, para sistema internacional, etc. Más adelante vamos a hacer un repaso al respecto. Otra forma de ver la energía térmica es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una fogata, ¿sí? Colocamos unos maderos, una fuente de energía, y eso en combinación con oxígeno y una chispa a alta temperatura, entonces nos enciende esa fuente de energía y nos damos cuenta inmediatamente que ella emite calor, ¿sí? Ese calor entonces es esa forma de energía que estamos llamando ahora térmica. Y por otro lado, en ciertas geografías en donde tenemos la posibilidad de que la lava al interior de la Tierra puede salir libremente a la superficie, y de entrada, si nos empezamos a acercar a estos ríos de lava, nos damos cuenta de la gran cantidad de calor que está saliendo de ese material. De hecho, este calor revela la alta temperatura en la que se encuentra este material, que perfectamente pueden llegar a ser piedras normales que podemos encontrar en el campo, completamente derretidas por la cantidad de calor que están recibiendo. Entonces, esa es una forma de energía, su forma es en forma de calor y es energía térmica. Esto solamente para que tengamos en cuenta los conceptos, todavía no vamos a profundizar en nada más. Luego viene la energía de la luz, ¿sí? Entonces, en la casa, en nuestro día a día, nosotros diariamente encendemos bombillos, ¿sí? Que tienen un filamento, dos terminales sobre las cuales hacemos pasar una corriente, y este filamento, cuando pasa la corriente, entonces empieza a emitir energía en forma de calor y en forma de luz, en el caso de este tipo de bombillas que estoy mostrando acá, ¿sí? Ahora tenemos otras bombillas o bombillas de LED que la mayoría de esa energía que ellas producen gracias al paso de la energía eléctrica es en forma de luz. No hay mucho calor precisamente por las características que tienen estas bombillas. Entonces, esa luz también es una forma de energía. De hecho, es la emisión de ondas electromagnéticas dentro de un rango del espectro electromagnético que es la luz visible para nosotros los seres humanos y los animales. Otra fuente principal de luz pues es nuestro sol, que como sabemos pues emite luz blanca, y esa luz blanca contiene dentro de sí todos los colores, desde lo más azul hasta lo más rojo. Entonces esa es otra forma de energía. Luego nos vamos a ver la energía de movimiento o energía cinética. Entonces aquí estamos viendo unas turbinas eólicas, ¿sí? Estas turbinas eólicas aprovechan la energía cinética que tiene la atmósfera, que las hace mover. Ellas entonces se mueven, y cuando se mueven entonces ese movimiento es transmitido a través de un eje, ¿sí? Que mueve finalmente un generador eléctrico, y ese generador eléctrico pues produce la energía eléctrica que nosotros utilizamos. Entonces aquí tenemos un generador eólico que aprovecha la energía del viento. Aquí en la parte de abajo tenemos un generador, pero
conviertes energía mareomotriz. Lo que hace este equipo es aprovechar las corrientes marinas para mover igualmente estas aletas que tiene instaladas. De esa forma entonces el movimiento se transmite a través de un eje, ese eje va a un generador eléctrico y el generador eléctrico entonces nos produce electricidad. Pero entonces esta disposición que tenemos acá es un generador puesto debajo del nivel del mar. La otra energía que tiene que ver con el movimiento es la energía cinética, ¿sí? La energía cinética, y como ustedes recordarán o van a recordar a través del curso, pues esta energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La velocidad es la velocidad del cuerpo, del punto en el espacio que tiene una masa determinada. Entonces esa energía es una energía de movimiento. Y pues aquí también tenemos otra energía relacionada con energía de movimiento, que también es una energía cinética, ¿sí? Y es la de los medios de transporte. En este caso estoy mostrando un tren, que en la medida en que va adquiriendo velocidad, pues entonces también va adquiriendo una energía cinética para moverse. La otra es la energía gravitacional. Entonces la primera pregunta que les hago es, este señor que está acá, ustedes sabrán quién es. Les doy unos segundos para que lo recuerde. Recuerde entonces el tema de pues que él tuvo una gran idea. Se supone que esta idea que él tuvo la tuvo inspirada en la caída de un cuerpo hacia el centro de la tierra, bueno, o hacia el piso, en el momento en que le ocurrió a esta persona. Si lo recuerdan, bueno, si no lo recuerdan, les recuerdo, este señor es Isaac Newton, ¿sí? Fue el quien en cierta forma cuantificó en los inicios de su historia esa cantidad de energía que podía producir un cuerpo, y más exactamente la energía inducida por la cantidad de masa que tiene un par de sustancias, un par de masas. Entonces el señor Isaac Newton, quien gracias a las teorías y comprobaciones que él hizo, digamos que la ingeniería y la física se basaron en ellas durante más de 400 años, hasta que llegó este señor Einstein a cambiar todas las teorías y a replantear todos estos modelos. Bueno, aquí entonces les voy a mostrar, esto es una represa, las represas entonces están asociadas también con energía gravitacional, porque como ustedes saben, la represa tiene entonces un nivel de agua aquí en la parte de arriba, tiene una profundidad, generalmente llega hasta muy abajo, ¿sí? Y entonces esta columna de agua que tenemos aquí es la que nosotros aprovechamos para producir energía. Entonces tenemos nuestro fluido de agua acá, esa agua entonces sufre una presión debido a la profundidad, ya muy profundamente por un agujero entra agua, ¿sí? Y esa agua entonces mueve unas turbinas de tipo turbinas con álabes, y entonces con álabes de diferentes configuraciones, Pelton, Francis, etcétera, y haciendo dar vueltas a estas turbinas, entonces se produce energía. Estas están conectadas a unos generadores y hay pues todo un sistema de regulación de giro, de potencia, etcétera. Esta energía que tenemos acá, que es debida a la forma gravitacional, pues es de las que se utilizan en muchísimos lugares del mundo para producir la energía doméstica, esa energía que nosotros consumimos en la casa, ¿sí? Entonces esta es una forma de energía que nosotros llamamos gravitacional, o energía potencial también la podemos llamar. Aquí les doy un ejemplo, ¿sí? Tenemos una montaña rusa, unas
partes que suben y bajan y aquí se devuelven. Entonces este tren de la montaña rusa llega hasta esta cima de acá. Aquí tenemos, digámoslo así, teniendo en cuenta la distancia hasta la Tierra, tenemos una máxima distancia hasta la Tierra. Entonces si nos soltamos, si soltamos ese carro, entonces ese carro va a caer. Y toda esta energía que es potencial debido a esta altura que tenemos acá se va a convertir en energía cinética. Obviamente en la realidad hay algunas pérdidas que se dan en esta bajada, ¿sí? Por ejemplo, el rozamiento de las llantas con los rieles. También otra pérdida que tenemos ahí son pérdidas relacionadas con la dirección en contra del viento. El viento también nos hace perder esa aceleración. Sin embargo, pues en las montañas rusas esa pérdida se calcula para que nos dé para que el carro completamente pues esté en esa segunda escala. Entonces esta también entonces es una energía del tipo gravitacional. Y otra, bueno, y este ejemplo que les coloco acá es un transbordador espacial que parte desde la Tierra. Interesante de estos dispositivos es que al principio de la conquista del espacio, de la llegada a la Luna, pues se tenían cohetes que prácticamente no eran desechables y era un material que prácticamente no le quedaba a nadie, no le gustaba a nadie. Entonces, el hombre mismo entonces ideó este tipo de naves reciclables, digámoslo así, porque se pueden utilizar hasta por muchos viajes antes de llegar a su tiempo total de vida útil. Entonces, la pregunta que siempre les hago aquí es: ¿por qué creen que utilizamos una gran cantidad de combustible para despegar la nave? Pues esa gran cantidad de combustible lo que le da es el empuje a nuestro vehículo, ¿sí? Para que venza, ¿sí?, la atracción de la superficie de la Tierra. Es decir, ni siquiera el mismo Newton, ¿sí?, se puede parar aquí y comenzar a nadar de manera muy rápida para vencer esta fuerza gravitatoria. Entonces, fíjense la cantidad de combustible que esta aeronave va a usar para poder vencer esa atracción gravitatoria. ¿Sí? Este tanque que ustedes ven aquí al centro es un tanque de combustible líquido, y miren la cantidad de combustible líquido que se le está botando a estos cohetes propulsores. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, gastamos nuestro combustible. Todo este humo que ustedes ven acá es producto de la combustión, y hasta ese momento en la combustión producimos grandes cantidades de dióxido de carbono. Entonces, este ejemplo lo coloco acá como un ejemplo de lo que tenemos que vencer, desde el punto de vista no tanto caótico, sino un poco confiado. Es lo que tenemos que vencer. Entonces, esto es energía gravitacional. El butano es líquido a ciertas condiciones de presión y temperatura. Cuando yo abro la válvula aquí con el dedo y le pongo una chispa, pues entonces estoy encendiendo ese butano, y el butano inmediatamente en cuestión de milisegundos se volatiliza. Volatilizarse es que se convierta en que haya un cambio de fase líquido a fase vapor, ¿sí?, en un proceso. Entonces, en este caso tenemos el butano líquido dentro del tanque, abrimos la válvula, producimos la chispa, y cuando producimos la chispa entonces nos queda este paisaje bien bonito. Lo otro que involucra la energía química, pues entonces obviamente son las baterías, ¿sí? Las baterías como esta que muestro acá tiene una estructura como esta que tenemos acá, ¿sí? Consiste en disposiciones de electrolitos con cátodos y ánodos, ¿sí? Y lo que sucede es que cuando yo pongo en contacto o pongo la carga, ¿sí?, en este caso este bombillo, conecto ese bombillo a cada uno de los electrodos que son opuestos, ¿sí? Dentro del cátodo del ánodo hay un electrolito, y por esa acción entonces se induce el movimiento de electrones que finalmente encienden la bombilla,
¿sí? Eso está incluido dentro de la parte sí, parte importante. Luego, dentro de la energía química también podemos considerar, y por eso coloco aquí esta hamburguesa, ¿sí? Porque finalmente nosotros nos comemos esta cantidad de proteína, dulce, etcétera, etcétera, y nosotros dentro de nuestros procesos corporales los vamos transformando en azúcares inicialmente, ¿sí? Glucosas, etcétera, etcétera, y finalmente si lo utilizamos bien y si no lo utilizamos pues lo almacenamos, y por eso el tema de la gordura para muchas personas. Para muchas personas. Otra forma de energía entonces que estamos viendo acá es la energía eléctrica, ¿sí? Entonces la energía eléctrica, aquí tenemos una clavija de las normales que tenemos en casa, entonces conectando estas clavijas pues a los correspondientes interruptores podemos entonces encender luz, dispositivos, equipos, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos si eso lo van a repasar ustedes con el taller que van a realizar? Pues entonces esa energía eléctrica se produce por el giro de unas turbinas que hacen girar un generador. Este generador tiene un rotor y tiene un estator, y este giro entonces me produce entonces esa energía eléctrica. Se dice que la energía eléctrica es esa energía más fina, ¿sí? Es como la más elaborada y es de las que menos tienen pérdida, hablándolo desde el punto de vista de la termodinámica, ¿sí? Entonces, de todas las formas de energía, digamos que nosotros procuramos finalmente llegar a producir energía eléctrica ya en su forma alterna o en su forma continua. Más adelante entonces profundizaremos eso dentro del curso. La energía nuclear, entonces un recorderis en cuanto al tema de la energía nuclear. Entonces aquí tenemos en la energía nuclear los procesos se dividen en dos, ¿sí? En dos partes o dos tipos de procesos. Entonces el primer proceso, el que estoy mostrando aquí arriba, que es el que llamamos fusión, ¿sí? En donde nosotros tenemos unas moléculas, ¿sí? Esto es una molécula de deuterio, esta es una molécula de tritio, ¿sí? Son moléculas de hidrógeno, pero de dos características diferentes, ¿sí? Y entonces estas moléculas se unen, ¿sí? Mediante una serie de procesos físico, químico, mecánicos, se unen, y entonces de esa unión, ¿qué sucede? Se produce una molécula más pesada, ¿sí? En este caso el helio, se produce un neutrón, ¿sí? Y hay entonces una liberación de energía. A través de todo el mundo los científicos han venido luchando para desarrollar este tipo de energía por fusión. De hecho, una forma divertida de ver esta energía por fusión es si ustedes han visto la película Volver al Futuro, en donde el Dr. Brown se inventa un carro que puede hacer precisamente un proceso de fusión, como lo estoy describiendo acá dentro de un vehículo automotor. Esta forma de fusión es una energía que no es común, ¿sí? Todavía hay muchos temas tecnológicos para solucionar. Sin embargo, tuve la oportunidad de trabajar con gente que trabaja con estos temas de fusión que me comentaba que se espera que en los próximos más o menos 30 a 40 años la energía de fusión se pueda controlar y se pueda masificar. De esa forma, la gran ventaja que tiene la energía de fusión sobre las energías fósiles es que esta energía de fusión es limpia, ¿sí? Entonces nosotros no tendríamos emisiones nocivas a la atmósfera como gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso esta energía de fusión es tan importante y hay muchísimas personas, laboratorios, industria a nivel mundial que están en la búsqueda día a día de mejorar, digámoslo así, de mejorar, de solucionar todos esos problemas tecnológicos y finalmente poder utilizar la fusión como una fuente de energía. Mientras tanto, pues entonces nos tenemos que conformar con esta otra forma de energía nuclear que se llama la fisión, ¿sí? Entonces, en la fisión, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un neutrón, ¿sí?, que viene a alta velocidad. Ese neutrón choca, ¿sí?, choca contra un núcleo, ¿sí? Y entonces, como producto de ese choque, nosotros tenemos liberación de neutrones, ¿sí?, liberación de masas de otros elementos, ¿sí?, como lo tenemos acá y acá, como se ejemplariza. Y además, producto de eso, pues se produce energía, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de fisión, nunca podemos olvidar como raza humana que nosotros nos inventamos las armas de fisión nuclear, ¿sí?, armas de destrucción masiva, las más letales, y las que, de acuerdo a la proyección de muchos científicos, pensadores, etcétera, etcétera, si llegare a existir una guerra, ¿sí?, sea quien fuere, que bombardeara muchas ciudades y ciertos países del mundo, digamos que el daño que se le haría a la naturaleza sería terrible, terrible. Aquí tengo una cuantificación más o menos de cuánta es la energía que se desarrolla debido a la fisión de una bomba nuclear. Esta unidad, 100 megatones, ¿sí?, 100 megatones es igual a 10 a la 17 julios, ¿sí? Entonces la cantidad de energía que esa bomba nuclear puede llegar a desarrollar es esa que le envié, que le acabo de enviar. Entonces ahí está la energía. Ahora bien, hay otra clasificación, ¿sí?, que me clasifica la energía en energía potencial o en energía cinética. La energía potencial es la que está guardada, pues, de posición, y la energía cinética, la energía de movimiento, como lo habíamos visto anteriormente. La otra categoría de energía la otra clasificación es la clasificación por categorías. Entonces tenemos estas dos clasificaciones, tanto la energía renovable, ¿sí?, como la energía no renovable. La energía renovable, por concepto, es una fuente de energía que es repuesta de forma natural, y digamos que de manera ideal esta fuente de energía renovable es inagotable. Siempre vamos a tener recursos para ella. Eso, dicho entre comillas, porque sabemos que en la naturaleza, pues, estas fuentes de energía renovables, pues, son en realidad finitas, ¿sí?, tienen un principio de un fin, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las energías renovables tenemos la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía que tiene la biomasa y la energía hidroeléctrica, ¿sí? Reitero, entre comillas, es una energía que se repone de forma natural. Lo que pasa es que las fuentes de energía que la están absorbiendo, ¿sí?, entonces, bueno, entonces esas energías. Y en la parte no renovable, tenemos que por concepto es una fuente de energía que no puede ser repuesta, ¿sí?, que no tengo la posibilidad de reponer. En esta categoría caben los combustibles fósiles y el uranio. Pero entonces, fíjese ese concepto, digamos, algo extraño, porque las energías renovables nosotros decimos que se reponen, pero en realidad no es que se repongan, sino que hay una gran cantidad que yo puedo utilizar parte de esa cantidad para producir energía. En cambio, en el tema de no renovables tampoco se trata de que no sean energías que puedan ser repuestas. Es decir, si usted se fija en el ciclo de vida del dióxido de carbono, se va a dar cuenta que en algún momento ese dióxido de carbono se puede convertir en materia orgánica, y esa materia orgánica se puede convertir en combustible fósil, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Lo mismo
bueno, eso ocurre con combustible fósil como el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Y con temas con el uranio, pues lo que hacen los científicos es a nivel de industrial, de laboratorio, pues enriquecen el uranio y de ahí entonces obtienen una fuente bastante importante de energía, o más bien de moléculas en las que, sí, en el que queremos que se coloquen esos tipos de energía. Bueno, entonces estas son las categorías renovable y no renovable. Ahora bien, quiero que hagan el siguiente ejercicio y les voy a dar algunos segundos para que lo miren bien. Miren esta fotografía que les estoy mostrando acá. Teniendo en cuenta esos conceptos de energía que les acabo de dar, esos conocimientos previos que ustedes tienen con respecto a las formas de energía, quisiera que me dijeran si esto que ustedes ven, que están viendo acá, es posible o no es posible, y entonces, y el por qué no es posible. Entonces voy a dejar pasar el tiempo por un minuto para que ustedes lo piensen bien y miren si tenían razón o no tenían razón con respecto a lo que está sucediendo en este dibujo. Entonces ahí les dejo este dibujo un momento para que lo analicen. Ok, entonces vamos a analizar. Entonces, esta es una pintura de un artista europeo llamado Escher. A mí me parece muy interesante estas pinturas porque él se dedica a retratar en esas pinturas cosas muy muy interesantes. Entonces, esta es una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos, entonces tenemos como una edificación, ¿sí? Una edificación, y en esa edificación entonces tenemos aquí esta fuente, esta caída de agua que tenemos acá, ¿sí? Entonces en esta parte pues el agua puede fluir a través de estos canales que van en la medida que pasamos subiendo, ¿sí? Entonces estas dos columnas, esta columna y esta columna, lo que hacen es subirme el agua, pero dése cuenta que la perspectiva también es bastante engañosa. Entonces aquí tenemos este molino, digámoslo así, ¿sí? Esta rueda que tenemos aquí que se mueve por acción del agua, y aquí tenemos entonces una casa en la cual seguramente se procesará este movimiento que tiene este molino. Aquí tenemos, vea, fíjese que aquí tenemos el tamaño de las personas, ¿sí? Aquí tenemos otra persona, una persona que está colgando una ropa aquí, ¿sí? Una ropa aquí, aquí hay unas personas pequeñitas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con la energía? Y eso es lo que sucede en la naturaleza de manera general, eso es postulado termodinámico, digámoslo así. Y es que toda energía fluye de los lugares donde hay alto nivel de energía hacia los lugares donde hay bajo nivel de energía, ¿sí? Pero resulta que cuando usted se detalla muy bien este dibujo, se da cuenta que en el dibujo eso no es tan cierto, ¿sí? ¿Por qué? Si comenzamos a analizar desde este punto que estoy señalando acá, ¿sí? Es el punto de más alta energía, digamos potencial. Si medimos esa energía potencial desde un sistema de referencia que esté colocado, digamos, aquí en el punto donde cae el agua, ¿sí?
Entonces, si medimos de aquí a acá, el agua tiene una energía potencial, tiene una masa, ¿sí? Y parte de una velocidad de 0 en el eje Y. Entonces, esa agua cae, ¿sí? Esa agua cae y mueve este molino. Pero también nos fijamos que por ese movimiento del molino, vemos que el agua fluye por aquí, fluye por acá, fluye por aquí y fluye por acá, ¿sí? Y de cierta forma está llegando otra vez hasta nuestro punto de nivel máximo de energía, en este caso potencial. Aquí tenemos máxima energía potencial, aquí abajo tenemos máxima energía cinética. La situación es que pues hay dos fenómenos importantes. Entonces, el primer fenómeno es que las transferencias de energía en la naturaleza no son del 100% eficientes, ¿sí? O sea, todo proceso de transferencia de energía sufre una pérdida precisamente por temas que se pueden analizar a nivel molecular o a nivel macroscópico, ¿sí? Pero ninguno de esos procesos es 100% eficiente, ¿sí? Uno es eso. Y lo otro es que en la naturaleza la energía siempre fluye desde los niveles más altos de energía hacia los niveles más bajos de energía. Entonces aquí se nos está presentando una especie de paradoja. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la máxima energía potencial, aquí tenemos la máxima energía cinética, y por alguna razón, bueno, y sabemos que este molino se mueve por esa energía cinética, ¿sí? Y por alguna razón el agua comienza a fluir de la nada, ¿sí? Empieza a fluir hacia arriba hasta que se llega nuevamente a la parte de arriba de la fuente, ¿sí? Entonces, ¿por qué les coloco ese dibujo ahí? Porque siempre que doy estas clases quiero que tengan muy claro, recuerden que la energía fluye de los altos niveles de energía hacia los bajos niveles de energía y que los procesos de transferencia de energía no son del 100% eficientes. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a aprender muy bien en este curso que estamos viendo. ¿Listo? ¿Sí? Y en cierta forma las utiliza para satisfacer sus necesidades. Ten en cuenta que el concepto de ingeniería, de concepto como tal, es como en cierta forma suplir las necesidades que tienen los seres vivos en la naturaleza, ¿sí? Entonces utiliza la energía química, utiliza la energía eléctrica, la energía nuclear, gravitacional, movimiento, luz, calor, etcétera, etcétera, para satisfacer ciertas necesidades. Entonces esto lo logra también a través de las transformaciones, y como les decía de la diapositiva anterior, la energía va de más a menos y no son procesos 100% eficientes. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Más adelante en el curso lo vamos a recordar más. Sin embargo, esto es para que ustedes se vayan refamiliarizando con estas unidades. Entonces, las cantidades base, ¿sí? Las cantidades base que tenemos acá son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad lumínica. Estas son las unidades de las que estamos hablando. Y en el Sistema Internacional Básico, pues entonces estas unidades se llaman metro, kilogramo, segundo, ampere, kelvin, mol y candela en el Sistema Internacional de Unidades. También requiero, muchachos, que repasen el concepto del vatio y el concepto del kilovatio hora. Es importante también que miren ese concepto que significa, porque lo vamos a utilizar bastante dentro del uso. Estas son las fuentes que utilicé para los diferentes temas teóricos que les hablé, y dibujos, gráficas, etc.